Una de las cosas que dejó siempre desequilibrados a los seguidores de Jesús en el primer siglo fue su suposición sobredimensionada respecto a sus capacidades. Jesús los ponía constantemente en situaciones difíciles y a menudo ellos fracasaban. Deberían haberlo visto venir, ¿no lo crees? Desde el primer día que Jesús llamó a sus primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, les dijo, Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré a cómo pescar personas. Era un llamado impresionante. Ellos habían sido pescadores. Ahora, no habían sido muy buenos pescando el día que los llamó, pescadores de personas. Eso fue extraño, porque vino después de una noche en la que habían fracasado como pescadores de peces. Más tarde Jesús los empujó a remar en el mar de Galilea, cuando se avecinaba una tormenta, y ellos no lograron cruzar. Al final Jesús les dijo, ciertamente les digo que todo el que confía en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Ahora, muchos siguen a Jesús. La pregunta es, ¿estamos haciendo las obras que Jesús ha hecho y aún mayores obras? Mayores. Ni siquiera podríamos remar nuestra barca a través del mar de Galilea. Jesús a menudo establecía puntos de tensión para tratar de enseñar a los apóstoles las lecciones más importantes. El mejor ejemplo de este es uno que conocemos. Jesús había estado enseñando todo el día y el sol empezaba a ponerse. Los discípulos tenían hambre y suponen que la multitud también. Le dicen a Jesús, necesitan un descanso para cenar. Así que le hacen una petición. Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Y Jesús entonces les lanza un desafío, les pide que ellos lo hagan y esto parece imposible. Sigue diciendo, no tienen que irse, contestó Jesús, denle ustedes mismos de comer. Y ellos piensan, wow, ahí va de nuevo, ¿cómo podemos hacer esto? Y quiero que te quedes aquí, porque estamos en la tercera parte de esta serie que hemos llamado Full Fe, recargando tu fe en un mundo vacío. Y estamos hablando acerca de esos 5 catalizadores que establecen nuestra fe, que hacen crecer nuestra fe. 5 ingredientes que cuando los mezclas, entonces tu fe se acrecienta. Y la agenda de Jesús para los seguidores del primer siglo y del siglo XXI, que somos nosotros, es que seamos personas con fe activa y total, lo que explica su invitación a todos cuando dijo, sígueme. Jesús dice, sígueme. Y fue lo primero que les dijo, sígueme. Pero ¿qué ha hecho entonces la iglesia? Ha reducido esta invitación a una frase que acuñamos y que lo vemos como más fácil. Pero Jesús quiere que tú vivas como Él vivió y vivas en una dirección diferente y nunca alteró esa invitación. Más la iglesia sí lo hace y en vez de decir sígueme, dice, es suficiente creer. Cree en mí. Solo tienes que creer en Jesús. Ahora, hemos aprendido que creer no es suficiente, que creer en algo no nos alcanza. Jesús invitó a la gente a creer en Él, pero nunca pretendió que la gente se detuviera allí. Jesús invitó a la gente a seguirle antes de creer en Él. Cree en mí y eso es fácil. Y si crees en Jesús, entonces va a ser más seguro y menos exigente y no se requiere ningún cambio, pero Jesús no invitó a la gente a limitarse a creer cosas verdaderas. Invitó a vivir una vida que reflejara la confianza y la fe en Dios. Como hemos dicho, simplemente creer no es suficiente. Y hemos aprendido que Dios es honrado por la fe viva, activa, aquí y ahora.
una fe viva y activa que demuestra que confías completamente en el Señor, que crees porque estás haciendo, tu fe es activa, y cuando la fe activa se cruza con la fidelidad de Dios, entonces nuestra fe crece. Creer sin hacer resulta en una fe débil, frágil y quebradiza. Por eso Jesús no invitó a la gente a limitarse a creer cosas. Les invitó a seguirle y a preguntarse, ¿qué haría si estuviera seguro de que Dios está conmigo? ¿Qué haría si estuviera seguro de que Dios me va a acompañar en esto que voy a emprender, en esta acción que voy a realizar, en este acto de obediencia para con mi Dios? Así que en esta serie nos planteamos y respondemos a la pregunta a lo largo de toda nuestra vida, sea que estés ahora soltero, o cuando te casas, o cuando tienes hijos, o cuando tus hijos son adolescentes y necesitas hacerte esta pregunta si tienes hijos adolescentes, o cuando los hijos ya crecen, se casan, se van, quedamos en el nido vacío. Y esta es la pregunta: ¿qué alimenta y facilita el desarrollo de una fe activa y duradera? ¿Qué alimenta y facilita el desarrollo de una fe activa y duradera? ¿Qué debo traer a mi vida? ¿Cuáles son las prácticas que entonces van a hacer que mi fe crezca y mi fe se vuelva más fuerte, se desarrolle, y entonces sea esa fe que Jesús quiere ver en mí? Basándonos entonces en lo que Jesús enseñó y modeló, combinado con cientos de historias de fe de personas, estamos convencidos de que hay 5 ingredientes esenciales o 5 cosas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. La semana pasada hablamos de la primera, y es aprendizaje práctico. Sí, aprendizaje práctico. Es entonces cuando un día alguien te invitó a la iglesia y tú te encontraste allí escuchando cómo aplicar lo que crees. Te dio asas de donde agarrarte. Te dio asas por medio de las cuales tú puedes mover tu vida de fe. Y las historias de fe siempre incluyen personas que dicen: entonces, cuando fui a la iglesia o a ese estudio bíblico, alguien me enseñó qué hacer con lo que creía. Por eso lo decimos: cuando nuestra fe activa se cruza con la fidelidad de Dios, ¿qué pasa con nuestra fe? Nuestra fe crece, y Dios quiere que tu fe cada día crezca, que tu fe cada día sea mayor. Y cuando salimos y hacemos lo que creemos que Dios quiere que hagamos, sin ninguna garantía de cómo van a salir las cosas, y luego experimentamos la fidelidad de Dios, nuestra fe crece. Cuando experimentamos que esa fidelidad de Dios al final de una decisión de confianza, experimentamos a Dios. Y hoy veremos el segundo catalizador de la fe. Y es similar, le llamamos ministerio personal. Ministerio quiere decir servicio, quiere decir que tengo dones, talentos, habilidades, y lo voy a colocar entonces al servicio de Dios, pero no son iguales en ti y en mí, así que por eso le llamamos ministerio personal. ¿Qué es lo que yo, Señor, debo hacer para servirte? Y cuando las personas cuentan sus historias de fe, entonces, así como hablan de alguien que los invitó a un estudio bíblico o a una predicación donde encontraron asas y sabían: ahora sí entiendo qué hacer con mi fe, también cuentan la primera vez que salieron de su zona de confort para servir a alguien en el nombre de Jesús. Cuentan cómo se metieron en la historia de otra persona para ayudarla. Ayudaron a un vecino, a una organización sin fines de lucro, a un grupo en una escuela de educación media o de educación secundaria. Algunos de ustedes recuerdan la primera vez que fueron desafiados a ir a un viaje misionero. Todos los que siguen a Jesús experimentan ese empujón para dar un paso adelante y abrazar un ministerio personal. Yo en lo personal recuerdo a una mujer llamada Ana. Junto con mi hermano Álvaro nos invitó y nos dijo: esta tarde vamos a salir a evangelizar. Y yo había escuchado que era evangelizar, así que llegué a su casa
Ella nos entregó unos folletos y nos dijo, mira, vamos a ir a un barrio que está al frente de esta calle y vamos a entregar esto y vamos a hablarles. Y si ustedes ven que las personas quieren aceptar a Jesús, entonces háganle la invitación. En ese momento yo hice la pregunta más sorprendente. Le pregunté, Ana, pero explícame un momento, ¿y qué significa evangelizar? Yo nunca había oído nada acerca de eso. Y ella me dijo, bueno, justamente lo que te estoy explicando es hablar a las personas de Jesús. Háblale de Jesús. Y recuerdo que fui aterrado acerca de tocar una puerta, hablar. Vamos, antes se hacía de esa manera. Quizá hemos aprendido a ser amigos, servir a las personas. Pero escucha, eso desafió mi fe y quizá si no hubiese sido por esas invitaciones, entonces no estuviese hablándote a ti aquí en este lugar. Entonces nosotros escuchamos cosas como estas cuando somos desafiados. Estaba muy nerviosa, esto me sobrepasaba, me sentí inadecuado y no calificado, pero sabía que era lo que Dios quería que hiciera. Y cuando las personas experimentan esto, entonces su fe crece, porque allí es cuando se lanzan y cuando hacen lo que les toca hacer y ven cómo Dios, por encima de sus nervios, por encima de sus incapacidades, de sentirse inadecuado, entonces Dios hace lo que le toca hacer. Siempre en toda la ecuación hemos dicho, hay una parte de Dios y hay una parte de nosotros. Así que escuchamos, quería echarme para atrás porque me apunté en esto. Todo el mundo aquí es más inteligente que yo. Y si lo hago mal, ¿qué va a pasar? Cuando la gente cuenta su historia, dicen, pero seguí adelante, de todos modos, lo hice. La razón por la que la gente es parte de su historia es que al otro lado de esa decisión que tomaron en valentía, experimentaron la fidelidad y la provisión de Dios. ¿Y saben qué? Entonces se volvieron parte de la historia de otros. Así que debes aprender esto. Superar nuestra insuficiencia para decir sí a Dios en beneficio de otras personas hace crecer nuestra fe. Y esto es ministerio personal. Lo repito, hay que superar entonces la ineficiencia, la insuficiencia, lo que yo creo que no puedo hacer y decirle, sí Dios, no sé cómo va a resultar, pero sí, lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? Lo hacemos no buscando nuestro provecho, sino el beneficio de otros. Y cuando vemos los resultados, eso hace crecer nuestra fe. Por eso invitamos a todos en nuestra familia iglesia a servir. Y si tú eres parte de esta conexión y te preguntas cómo puedo servir dentro de una iglesia online o cómo puedo servir en el campus de Barquisimeto o el de Caudare o el de Panamá o el de Orlando, entonces nosotros queremos guiarte y decirte que hay muchos lugares donde puedes servir junto a nosotros. Tal vez sientas el impulso de hacer algo que demanda más de ti y te resistas. Eso es una prueba de nuestra fe. Pero ese impulso no cesa ni desiste. No tienes ni idea de lo que pende de un hilo en esa decisión. Hay una cosa segura que está en juego: la calidad y la fuerza de tu fe. Cuando sientes, pero ¿cómo lo haré? Entonces allí es donde tu fe está puesta a prueba. Solo pregúntale a los discípulos. Ahora, ¿recuerdan la historia que les dije? Vamos a dejarla allí. Volvamos a la historia. Mateo 14:15. Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. ¿Y qué entonces pasa? Veamos que el verso 16, no tienen que irse, les dice Jesús. Imagínate, como unas 15,000 personas allí. Sí, denles ustedes de comer. Denles ustedes mismos. Sí, denles ustedes mismos de comer. Ahora quiero que pienses en la escena. Toma en cuenta lo que vive Jesús en este momento. Si tú lees en el capítulo 13, tú vas a ver que Jesús había recibido la noticia de que Herodes había decapitado a Juan el Bautista, quien además de ser su primo, era el hombre que había bautizado a Jesús, que había abierto las puertas para que Jesús predicara, el que iba delante de él. Y Herodes hace una promesa inducida por el alcohol en medio de una fiesta a su hijastra Salomé, después de que ella bailara para él.
Así que él dice, bueno, lo que tú quieres. Y él pensó que le iba a pedir dinero o quizá un coche. En lugar de eso, con la dirección de su madre, ella pide algo que desestabiliza a Herodes. Le pide la cabeza de Juan el Bautista, el hombre que más gente seguía en Israel, servida en una bandeja de carne. Entonces Herodes se vio obligado a complacerla. Imagina el dolor de Jesús cuando se enteró de la muerte de Juan, e imagina el desconcierto de los discípulos. Los discípulos habían visto a Jesús convertir el agua en vino, sanar a los extraños, hacer milagros. Sin embargo, no hizo nada para rescatar a Juan. Y escucha, a veces ves cosas así, pero si Dios hace milagros, ¿qué pasó aquí? Y a decir verdad, eso no tenía sentido. No tenía sentido quizá para ellos. Cuando lo miramos en la historia, quizá no tiene sentido para nosotros. Sin embargo, debes animarte cuando la respuesta de Dios o la aparente falta de respuesta no siempre tiene sentido para ti. La respuesta de Jesús tampoco siempre tenían sentido. Y Mateo 14:13, entonces, recuerda, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo a una barca, a un lugar solitario. Jesús quería pasar un tiempo a solas. ¿Por qué? Porque él quería derramar su vida delante de su Padre. Él quería llorar por la muerte de Juan. Así que por eso se aparta. Y sigue diciendo, las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde todos los poblados. Así que de todas partes sabían dónde estaba Jesús y fueron allí. Y sigue diciendo, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, porque él se fue en la barca, porque era la manera de alejarse. Y ahora entonces que él llega a la orilla y dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesús sana entonces en ese momento a los enfermos. Verso 15. Al atardecer, ahí entonces comienza nuestra historia, después que sana a mucha gente, en medio de su dolor y todo. Entonces, ¿qué le dicen los discípulos? Este es un lugar muy apartado y ya se hace tarde, despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Y quiero que entiendan, los discípulos le piden a Jesús que haga algo y Jesús a su vez le pide a los discípulos que hagan ellos algo. Y a veces tú le dices, Señor, haz algo, y Jesús te dice, no, quien debe hacer algo eres tú. Y Jesús les invita a ser parte de la solución del problema y Jesús te invita a ti a ser parte de la solución del problema. Pero lo que les pedía era imposible. Juan dice que Jesús dijo esto para probarlos, los estaba poniendo a prueba. Ya tenía en mente lo que iba a hacer. Jesús lo sabe todo. Así que Andrés habla y dice, bueno, aquí hay un niño que ha ofrecido su almuerzo y agarra la lonchera, me imagino que la abre y escúchame. Andrés dice, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron, eso es todo lo que hay. Imagínate, alguien dice, hey, ¿cómo les damos de comer? Y alguien llega con 5 panes y 2 peces y dice, mira, aquí hay algo. Y miras 14,000, 15,000 personas. ¿Sabes? Si hubiese estado uno de nosotros allí, le hubiésemos dicho, por favor, ¿qué crees? Así que sacar la lonchera en medio de esto no era una buena solución. Me encanta la respuesta de Jesús. Así es como se resuelven los grandes problemas. Es una invitación para ti y para mí. Entonces Jesús sonríe al niño y dice, tráiganlos aquí. Sí, traigan eso aquí. Lo poco, lo que ustedes pueden hacer. Ahora viene lo que yo puedo hacer. Nunca olvides, siempre en la ecuación está tu parte y está la parte de Dios. Y en nuestra parte es donde no vemos muchas cosas suceder y el asunto no es la parte de Dios. Aquí estamos con nuestros panes y peces. Todos tenemos algo. Todos estamos allí esperando a ver, ¿qué vas a hacer, Jesús? Todo seguidor de Jesús está invitado a traer lo que tiene. Y Jesús dice, ¿quieres que haga algo? Entonces quiero que participes. Si quieres que haga algo grande, entonces tráeme lo que tienes. ¿Qué te rompe el corazón? Tráemelo.
es la fe de la próxima generación. Entonces tráeme eso, pero yo quiero que si eso te rompe el corazón, tú hagas algo con eso. Tráemelo. Es la fe de tu vecino, es una familia que vive frente a tu casa, son los estudiantes universitarios, son los más pobres con los marginados. Entonces tráele eso a Jesús, pero Jesús te va a decir, ok, ahora quiero que hagas algo. Y tú dices, pero yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Y allí están mirándose el uno al otro, los discípulos. Y Andrés le entrega a Jesús los panes y los peces. Y en Mateo 14, 19, luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos. Entonces, ¿qué hace? Lo ofrece a su padre, pero no se los da directamente a la gente. Les dice a los discípulos, ahora yo se los entrego a ustedes y en las manos de ustedes es que va a ocurrir el milagro. No va a ocurrir en mis manos, y hay tantos milagros que Dios quiere hacer y que pueden ocurrir en tus manos, y ellos hacen lo que saben que pueden hacer y que sabían, bueno, a repartirlo. Eso sí podían hacerlo. Ahora, imagínense, 5 panes, 2 pescados, los parten en trozos y ahí están repartiendo. Y aquí es que interesante, ¿a quiénes los distribuyeron? Entonces, a la gente, ellos lo distribuyen entre la gente, lo reparten entre la gente. ¿Y qué ocurre? Comienza a ocurrir un milagro de multiplicación. Lo poco que yo tengo en las manos del Señor, cuando viene nuevamente a mí, se vuelve mucho. Es maravilloso, es sorprendente. ¿Y qué pasó? Que su fe fue activada. La fe de los discípulos fue activada. Vamos, ellos podían quedar en ridículo. Ok, se va a acabar, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Ya los sentó. Vamos, que ellos se lanzaron. Si Jesús lo dice, vamos a hacerlo. La fe activada se cruzó con la fidelidad de Dios. ¿Y qué ocurrió? Algo notable sucedió. ¿Qué nos sigue diciendo? Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Y muchos han escuchado esta historia una y otra vez. ¿Sabe? Sobró, se multiplicó. Es más, cada uno de ellos buscó una cesta y se llenaron 12 cestas de todo lo que había sobrado. Ahora todo salió de una pequeña lonchera. Escucha, hace 25 años Dios nos movió a levantar una iglesia. Nos dijeron que no funcionaría y lo hicimos, ya que el impulso interno era más fuerte. Y hace 7 años nos impulsó a Yesenia y a mí a salir de nuestro país, a abandonar nuestra zona de confort y plantar en diferentes lugares, y hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viendo como Global Orlando, Global Panamá, pero también estamos viendo a Global en Lima, estamos viendo a Global en Santiago, estamos viendo a Global en Carolina del Norte, en Raleigh, estamos viendo a Global ahí en Nashville, estamos viendo a Global en Colombia, estamos viendo a Global en tantos países, incluso en Brasil, en muchas partes de Venezuela. Estamos viendo a Global en Europa. Todo tuvo que ver con, pero ¿cómo vamos a hacer esto? No lo sabíamos. Solamente nos dispusimos a hacer lo que podíamos hacer y Dios hizo su parte. ¿Teníamos lo que se necesitaba? No, en lo absoluto. Si eres un seguidor de Jesús, debes repetir esto conmigo. Vamos, ahí donde estás. Sí, quizá tu papá, tu mamá o tus hijos no saben que tú estás viendo esto, pero vamos, yo quiero que lo repitas. Haré lo que pueda hacer. Vamos, ahí donde estás, dilo, haré lo que pueda hacer. Haré lo que pueda hacer. ¿Por qué? Porque cuando haces lo que tú puedes hacer, entonces mira lo que ocurre. Haré lo que pueda hacer y confiaré en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Haré lo que puedo hacer y confiaré que Dios hará lo que solo Él puede hacer.
¿Sabes lo que hizo Jesús a continuación? Los apóstoles tuvieron que recoger más peces y panes de los que habían repartido, pero luego Él les pide que vayan en la barca remando hacia el otro lado del mar de Galilea. Por supuesto, no son capaces de hacerlo, pero esperan que mientras van hacia el otro lado del mar, de ese lago, que era un lago, le llamaban el mar de Galilea, entonces relacionen la lección de los panes con el intento de cruzar el lago. En otras palabras, ya ellos sabían qué ocurría cuando su obediencia, su confianza se cruzaba con la fidelidad de Dios. Sin embargo, es curioso, solo Pedro conectó los puntos. Al final de su ministerio, Jesús les encomendó una empresa súper desafiante. Y quiero que tú entiendas, porque no tenemos tiempo para contar qué pasó cuando cruzaron el lago, pero ahí les enseñó otra lección. Y al final entonces les entrega esta orden, este mandato, esta propuesta. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Imagínense, ellos están ahí en una tierra polvorienta, en medio de un desierto. Eran, como le llaman los historiadores, la axila del mundo en ese momento. Sí, Palestina era el peor lugar. Ningún regente que servía a los reyes de Roma quería ir allí. Y los judíos que eran esclavos del imperio romano, y eso incluía a los apóstoles, y ahora les dice, vayan por todo el mundo. Yo me imagino que ellos se miraron, pero recordaron qué ocurrió con los panes y los peces, qué ocurrió en el mar, qué ocurrió cuando Jesús iba a los velorios, que resucitaba a los muertos. Entonces ellos se miraron y dijeron, eso es lo entendemos. Te traeremos lo que tenemos, lo colocaremos en tus manos, haremos lo que podemos hacer y confiaremos en que tú, Señor, vas a hacer lo que tú sabes hacer. Cada uno de nosotros experimenta ese impulso para liderar, servir, inscribirse, dar o intervenir. Allí entenderás lo que está en juego, porque cuando tú a ese impulso, a esa fe que viene de adentro para servir, entonces te retraes y le dices no, en ese momento tu fe no es activada y le impides a Dios hacer lo que Él puede hacer a través de ti. Escucha, el ministerio personal nos posiciona para experimentar el poder de Dios en nuestras debilidades. ¿Dónde voy a experimentar el poder de Dios? Es en aquellas cosas que no tengo las capacidades, en aquellas cosas que me creo insuficiente. El ministerio personal hace crecer nuestra fe porque nos permite experimentar el poder de Dios en nuestra debilidad. Si quieres tener una fe duradera, no te limites a creer cosas. Di que sí a ese impulso antes de estar preparado, porque nunca lo estarás si esperas estar completamente preparado. Di que sí antes de saber cómo va a funcionar. No hay forma de saberlo. Nadar se aprende nadando. Lo que sí sabemos es que decir sí a ese impulso es una de las 5 cosas que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe. El ministerio personal nos posiciona para experimentar la fidelidad de Dios en respuesta a nuestros actos de fe. ¿Dónde entonces comienza el acto de fe? Cuando yo entonces cumplo el ministerio personal, el llamado. ¿Qué quiere, Señor, que haga? Entonces ahí experimento la fidelidad de Dios. La gente que ha dicho sí ha cambiado el mundo. Los que simplemente creyeron no se movieron. ¿Y sabe qué? Ni siquiera sabemos sus nombres, pero conocemos los nombres de aquellos que en su insuficiencia dijeron, sí, Señor, yo voy a ir. Con lo poco que tengo, eso te lo entregaré. Tal vez conozcas a alguien que dijo sí a ese impulso y ese alguien cambió tu mundo. Nadie se atrevió, pero esa persona sí se atrevió y por eso ahora tú eres un hombre y una mujer de fe. Quiero entonces que te lleves esta pregunta, una sola pregunta que vas a llevar y quiero que ahí tomes tiempo. ¿Estás planeando servir en tu iglesia local u online en esta temporada?
¿Tienes un plan para servir? ¿Tienes un plan para hacer algo dentro de tu iglesia, local u online? En algún lugar del mundo hay alguien cuya vida, cuyo hijo, cuyo matrimonio o mundo cambiará una vez que des un paso adelante y ofrezcas a Dios lo que tienes que ofrecer. Así que acepta el desafío de servir en tu ministerio personal y deja que Dios haga su parte. Si quieres más información acerca de, hey, quiero servir, tú nos dices en qué país estás, en qué ciudad estás, en qué lugar estás, entra a yosoyglobal.org. Y ahí en una parte que dice contáctanos, en las pestañas de arriba, contáctanos, ahí escribe. Déjanos tu nombre, te va a pedir tu email y te va a pedir, hey, ¿qué quieres? Y tú vas a decir, wow, me gustaría servir. Vivo en tal parte, estoy en tal grupo y queremos que tú seas parte de todo este movimiento. Haznos saber si estás dispuesto a servir en cualquiera de nuestros campus. Así que no te detengas, haz clic en contáctanos en yosoyglobal.org y allí te daremos toda la información. Acepta el desafío. Me encantaría orar por ti. Señor, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, porque cuando nosotros ponemos lo poco que tenemos, así como ese niño con 5 panes y 2 peces lo hizo, entonces tú lo multiplicas, Señor. Padre, que ningún hombre y mujer al cual tú estás llamando a servir en cada uno de nuestros campos presenciales o en el campo online se limite para que conozca la verdadera fe, para que su fe crezca y cada día te conozca mejor a ti. En el nombre de Jesús. Amén.